Estamos con Daniel. Hola, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes por allá, buenas noches por acá. Qué gusto. ¿Qué año Igualmente, tuviste? tanto tiempo. Ay, qué bien, bien. ¿Qué año estuviste aquí en el Perú? ¿En qué año? Y hace como 3 años, creo, ya la última vez. Teatro. Dos, dos o 3 años. Saludos de Yanela Baldo y gracias por Ah, colaborar con biendesalud.com, nuestra revista. ¿Eh? es un gusto, es un Te gusto. veo muy bien, te veo muy bien. Qué gusto, qué Bueno, gusto. gracias, gracias. En Argentina, ¿en qué parte estás ahora? Para que todo el público se entere. Es en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, que está hacia el norte de Buenos Aires, la capital, y yo vivo junto al río Paraná. Estoy acá donde estoy conversando ahora, estoy a 50 metros más o menos de la costa del río Paraná. Entonces, yo tengo un maestro Oxal de otra dimensión, decía, siempre hay que decretar. Yo soy fuerte como la roca, yo soy tranquilo como el río, que va siempre hacia adelante, hacia adelante. Qué gusto, qué gusto. Te cuento, Igual. hemos instalado en el Perú, y quiero que me ayudes ahí en Argentina también, todas las lunas nuevas, ¿ya? Seguir el ejemplo de nuestros incas, la luna nueva, eh, hacían ayuno y desparasitación, todos. Entonces, con agua de paico. Entonces, porque la luna nueva, tú bien sabes que el hipotálamo corta el hambre. Y ahora que se necesita esa fuerza que dé el ayuno, así nos acompañan por allá. Ahora toca el 17 de septiembre. ¿Ya? Va a ser luna nueva. Así que qué gusto la entrevista porque siempre te escucho hablar de la importancia de todo. Sí, 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 sí. Acá ponemos palo santo siempre, el palo santo. Ahí veo que estás con tu incienso, ¿verdad? En este Incienso. momento no, pero suele, Vale, suele haber. Sí. da la impresión que era incienso. Ajá. Dime, eh, eh, te- los tiempos que vivimos, una maestra, Axilem, me dijo hace 8 años que el planeta ha cambiado su eje, ahora es más redondo, el radio el giro es más rápido, estamos en un tiempo sincrónico, del día, digo, 18 horas, pero pronto va a ser 16 horas, tiene cada día. ¿Qué no puedo decir al respecto? Porque los días pasan rapidísimo. Tenemos 16 horas nomás. Pero también está el hecho de que estamos tan conectados con el mundo a partir de este aparatito que llevamos en el bolsillo, que Claro. estamos Bien. enterados y en contacto con tantas cosas que nos supera a veces nuestro poder de manejar o de acercarnos o de razonar sobre todas ellas, ¿no? Entonces, en cuanto prestamos atención al tiempo, Ya pasó está. también sin que nos demos cuenta, ¿no? Son muchas las cosas. Antes estábamos enterados de lo que veían nuestros ojos y de lo que teníamos de alguna manera programado llevar adelante dentro de una estructura de orden. Pero hoy ese orden que podemos tener nosotros está muy influenciado por todo lo que el mundo nos acerca por tantas ventanas que tenemos hoy abiertas También. hacia ese mundo, Claro, ¿no? eso acelera En, más, claro. eso Dime, es la sensación, ¿no? sí, claro, también, también. Dime, Sí. el ambiente influye en la mente. Aquí hemos tenido visitas de monjes tibetanos, 33 años de entrevista, y cuando entraban al dodecaedro, son 12, son pentágonos, como que se congela el tiempo, ¿ya? ¿Has escuchado hablar del dodecaedro? De la geometría No, sagrada. la verdad que no. No, No, sí. ya. El poder de la punta de los cerros. Nosotros acá a la gente le decimos, oye, y la próxima que vengas al Perú nos vamos a Marcahuasi, que es una meseta, una de las maravillas del mundo, que queda de Lima, son 2, 3, 4 horas de Lima. Entonces, Ah, la importancia de por qué Moisés recibió las tablas en un cerro, en la montaña. Jesús es el monte de la montaña. Yo digo, en Egipto hicieron pirámides porque no tenían cerros. Es el poder de las puntas. ¿Qué no dices? bueno, de alguna manera
tanto simbólica como concreta, el elevarse de lo chato, de lo común, de lo estándar, ¿no? Es decir, es el esfuerzo de dejar y de abandonar el fondo, es decir, el suelo, para elevarse a un lugar más alto. Dios no tiene limitaciones para llegar a ninguna parte. Entonces, la luz alcanza la más densa de las oscuridades, pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo también para poder acercarnos a esa luz, dejando detrás esas oscuridades que tenemos dentro y que tan ocupadas están hoy en este mundo en el que estamos compartiendo tantas cosas que en verdad son innecesarias, pero nos entretenemos en cosas que no producen para bien de todos, ¿no? Sino que de alguna manera nos llevan a pasar el tiempo y no de una manera productiva. Entonces, un poquito también es hacer ese esfuerzo de dejar lo chato, lo común, para elevarse en la búsqueda de un silencio y hacia, bueno, el reencuentro con el Creador, siendo el ser que somos, ¿no? Con pureza, dejando detrás y Ahora, debajo en lo impuro. tú sabes que todos los campeones de deporte, todos hacen cuestas. La cuesta cuesta, pero da potencia física y es una disciplina. Mm. Claro. Yo quiero insistir con lo de dos cosas que hablamos en la cabina de Radio Felicidad hace 4 años más o menos, sobre el humor. El humor se parece a la palabra amor, ¿no? Y tú tienes tu Sí, chispa siempre. El humor, y dices, la Biblia, las escrituras hablan de que la risa es sagrada, el apóstol Lucas. ¿No? La risa es una medicina, la tristeza seca los huesos. Eh, la risa, la alegría, el humor. ¿Qué nos dice sí, Daniel? sí, sí. Hay que, para mí se empieza por vivir agradeciendo a Dios por todo lo que nos da. Entonces, eso ya trae alegría. Y en un estado de alegría constante, agradeciendo todo lo que la vida, la naturaleza, la madre nos entrega, nos muestra, nos enseña, ilumina para que veamos, tenemos que aprender nosotros a, viviendo en ese estado, poder trasladarlo también en nuestra actitud, nuestro comportamiento, a nuestra personalidad, para poder compartir con los demás esa conexión desde esa alegría, desde ese gozo, ¿no? Es decir, la alegría, la risa en lo sana, ¿no? No desde la burla, desde el estar haciendo diferencia entre las personas, sino la alegría de estar vivo y de sabernos seres eternos y de ir tomando cada vez más conciencia de que estamos de paso por este mundo, y que tenemos que aprender todo lo que tiene para enseñarnos para no tener que volver a pasar otra vez por las mismas lecciones y repetir las mismas cosas, y nada, no prestarle atención para capitalizarlas y no multiplicar esa luz y ese amor compartiéndolo con los demás, ¿no? Es decir, todo esto nos habla de dejar de lado el egoísmo. Y una de las maneras de dejar de lado el egoísmo es estar contentos, es estar felices, es compartir, es saber que la vida tiene mucho para entregarnos, pero no olvidarnos que en nosotros hay mucho para compartir. Entonces también sentir ese gozo de ver cómo podemos colaborar con la naturaleza compartiendo sus frutos, con aquellos que tienen hambre, ¿no? Y bueno, todo eso tiene que ser hecho con alegría. Eso, perfecto. Dime, y los mantras, los sonidos, la música. Nosotros acá tenemos un grupo, los Yogan Rock, son amigos que han venido de Venezuela. Hemos formado el grupo Musa, Música y Salud. E iremos por Argentina por ahí con nuestra música, nuestros cantos. Jessica Ruiz y Gilberto da Rocha. Entonces, la música, el idioma universal, los mantras. ¿Qué lugar lo pones a los mantras, los sonidos sagrados que son, que armonizan y aquietan la mente? Son importantes, pero yo entiendo que cuando nosotros nos alineamos con la vida universal, en el respeto de sus leyes, ¿no? Que sostienen en armonía por la eternidad a todo ser, a todo ente viviente, eso genera una música, eso es música para los oídos de Dios y para los oídos de todos aquellos que sintonizan con su espíritu la vida, ¿no?
Entonces ya entiendo que nuestra propia vida es un mantra, es un decreto, a partir de que nos afirmamos en la verdad que reconocemos y buscamos de llevarla a la práctica. Cuando entendemos que el amor hay que encarnarlo, no es solo algo para estar hablando. Ok, Entonces hay que encarnarlo y manifestarlo a través de cada acción. Para que pueda manifestarse en acción, tiene que venir de un impulso del corazón que encuentre una mente dispuesta a procesar de manera inteligente ese impulso para que se convierta en una obra. Entonces, bueno, ahí hablábamos al principio del ayuno y de lo importante para mantener sano no solo el cuerpo físico, ¿no? Porque el ayuno también purifica el cuerpo mental, el cuerpo emocional. No solo el alimento, es decir, físico, sino que también la propia acción, de alguna manera entender que hay que dejar de lado de tanta dependencia que tenemos hacia lo material y tanta importancia que le damos, también hace que entendamos mentalmente que tenemos que alinearnos con el cuerpo que está dejando de lado lo que puede llegar a necesitar, ayunando, y la mente también ayunando de tantos deseos, tanto impulso y tanto sueño. Bueno, en todo ese orden vamos a traer más paz a nuestra vida y todo eso yo lo entiendo y lo siento también como una música y de alguna manera como un mantra personal, ¿no? En claro. donde es nuestra propia acción la que está creando o participando. Somos todos obreros de la gran obra. Entonces la gran obra la llevamos adelante entre todos y cuando nos alineamos con esa voluntad superior, colaboramos para que se aceleren esos procesos. Y cuando de alguna manera nos entregamos a la pereza o al abandono o a atender demasiado al ego, complicamos un poco ese crecimiento, que es para bien de todos, ¿no? Por entretenernos en lo personal. Claro, el ego y su hermano, el apego, ¿no? Y Sí. somos musicales desde el útero materno, ¿no? Pero entonces, la música del útero materno, yo siempre en la televisión, te cuento que hemos cumplido 33 años en la televisión peruana aquí, Uh, y entonces mucho salía yo en ya. una hamaca, ¿ya? ¿Qué tal, amigo? Siento que estoy en el útero de mi madre y escuchando clock, clock, por eso a los niños les gusta que le canten siempre. Entonces, cuando hablo de música hay que hablar del silencio. Cuando se habla del silencio, no solamente de la boca, tenemos que hablar de la meditación. Cuando hablamos de la meditación, estamos hablando de una técnica, una práctica evolutiva. Eh, yo sé que Daniel medita y habla de la meditación. La meditación. Yo la meditación la defino como una atención sin intención. Es decir, yo estoy atento a En todo lo que atención, percibo atención sin intención. Me gustó. sin intención. Estoy atento a todo lo que percibo a través de mis sentidos, los más densos, los más sutiles, pero no tengo la intención de modificarlos a conveniencia o por de alguna manera inquietudes que me mueven a querer amoldar o acomodar las cosas a mi conveniencia. Entonces, escucho. Yo esto lo aprendí yendo a la montaña acá en Argentina, en soledad, en donde me di cuenta que uno para meditar, esto es lo que yo pensaba en un principio, quería buscar la situación ideal, en donde en mi entorno no hubiese nada que me distrajera. Pero me di cuenta que yo no podía frenar el mundo para yo tener silencio, ¿no? Entonces, tengo que aprender a respetarlo en su manifestación sin que yo me distraiga por todo esto y de lo que tengo que hacer, que es silencio. Es decir, atender con respeto a la manifestación de la naturaleza, porque vamos a escuchar mensajes, vamos a poder ver armonía y orden que no solemos ver porque queremos acallarlo, porque nos parece que lo más importante son nuestros planes. Entonces, cuando uno medita, más allá de lo que haya en el entorno como manifestación normal y natural, uno tiene que concentrarse en hacer silencio. Si yo quiero hacer silencio, no por esto tengo el derecho de silenciar a los demás para que no me perturbe, ¿no?
Entonces, yo no me tengo que perturbar por la manifestación de los demás. Y esto nos enseña mucho a que cuando vamos por la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la familia, también aprendamos a respetar a los demás en sus manifestaciones, que a veces a nuestros juicios pueden ser no muy armónicas, pero es que tienen su libre albedrío para expresar. Y yo en mi libre albedrío elegí hacer silencio, y cuando tengo que manifestarme y hacer ruido yo soy responsable de lo que creo y también tengo que tratar con los resultados de mi creación y bueno, ver que a veces cuando creo de manera egoísta, no solamente yo soy el responsable y debo de pagar por eso, sino que también estoy llevando a veces desarmonías a los demás. Entonces, ese silencio, esa meditación, para mí tenemos que ir aprendiendo a vivir a las 24 horas del día. No es un momento del día y no es en algún lugar especial que es donde solo se puede hacer o vivir. Tenemos que aprender a vivir en ese silencio, es decir, el respeto por la manifestación de la naturaleza en todas sus formas, sin querer alterarlas y modificarlas, ¿no? Eh, Hemos tenido aquí contacto interdimensional, los contacto extraterrestre. Nos decían hace, ¿cuánto? 40 años. Esta es la 7ª vez que le pasa al planeta Tierra lo mismo, ¿no? Sigue el egoísmo, se autodestruye y hay cambio. Pero esta vez vamos a alcanzar la 4ª y la 5ª dimensión. Que hay que estar alegres porque estamos con cuerpo en este cambio planetario, un parto planetario. Esa es una pregunta. Y otra es los niños de hoy. Estamos rodeados, la humanidad, de niños genios, niños sabios que tienen otro tipo de codón, otro ADN. Muy valientes, muy veraces, muy capaces y necesitan pues, simplemente ser comprendidos y jamás pues, ser agredidos, ni con la mirada. Entonces estamos con niños muy hipersensibles, llaman niños índigo por su aura color azul violeta, súper dinámicos. Esa es la pregunta. Eso sé que se debe a la voluntad del creador de quitar ciertos velos para que la humanidad pueda alcanzar determinados conocimientos que el cielo vuelca sobre la tierra, ¿no? Acuario, el aguador, es decir, el conocimiento, la comunicación. La comunicación no es tan solo los adelantos que tenemos en la tecnología material, sino también es la comunicación del cielo con la tierra y también, por supuesto, se facilita la de la tierra con el cielo. Pero del cielo hacia la tierra llega todo lo que pueda hacernos útil. De la tierra hacia el cielo tenemos que aprender cada uno de nosotros, ¿no? Qué es lo útil y qué es lo que verdaderamente tiene sentido para el creador, para la creación, para el bien de todos. Entonces, el quitar un poco esos velos ha posibilitado que muchas almas que reencarnan tengan quitados ciertos velos que le permiten acceder a la memoria de su espíritu. Entonces nos encontramos con niños que a la edad temprana, que los podemos encontrar muchas veces, tienen claridad para ver muchas cosas que nosotros con los años que tenemos vivido nos cuesta ver la simpleza y la facilidad con la que encaran y ven la vida, ¿no? Con lo simple, con pocas palabras pueden expresar lo que están viviendo, lo que están entendiendo, lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, claro, esa luz del ser está más a su alcance y la pueden manifestar. Por el otro lado también, hoy hay muchos padres, muchas familias, estos padres de estos niños, que están más abiertos a aceptar, ¿no? Que somos un espíritu que tiene un cuerpo y no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces también lo saben sobrellevar más a la criatura y respetan más su libertad de expresión, cosa que antes a lo mejor a los que tenemos más edad no nos pasaba, en donde nos ponían límites y nos decían, cuando crezcas vas a entender, todavía no tenés la edad suficiente, o sea, no nos dejaban participar mucho ni expresar
por ahí lo que teníamos para expresar, ni ellos se acercaban a nuestra vida para compartir con nosotros nuestros juegos, ¿no? Nuestra simpleza, la pureza con la que un niño vive la vida. Entonces, por un lado está hoy la sociedad que está tratando de, desde muy temprana edad a los niños, formarlos como adultos responsables, entonces empieza a metérsele en la cabeza la estructura social para que sea una persona ordenada dentro, perdón, de la sociedad a la que va a ingresar un día, pero ya también de temprana edad que sepa ordenar. Cuando lo que estamos queriendo los adultos es algo que tal vez nosotros mismos como adultos no lo tenemos, ¿no? Y lo estamos queriendo de los niños, pero son cosas que hay que entender, no se pueden imponer. Entonces, bueno, esos niños, yo entiendo que hay personas que les llaman maestros, y sí, cada uno que tiene algo para enseñar de alguna forma es un maestro, ¿no? Los maestros son importantes, pero también son importantes los alumnos, los discípulos, es decir, aquellas personas que se comprometen con la vida sabiendo que tienen muchas cosas por aprender, que tienen muchas cosas para compartir, que tienen muchas cosas que cambiar, que modificar, que tienen que prestar más atención a lo que vive en su interior, a todo lo que vive, ¿no? La verdad os hará libres, y la verdad es todo lo que vive en nosotros, no es tan solo lo que queremos ver. Entonces, cuando vemos todo lo que vive en nosotros, vamos a distinguir algunas cosas que a veces criticamos en otros que viven en nosotros, y vamos a tener que caer tarde o temprano en la realidad que nunca vamos a poder cambiar al otro, y lo único que podemos cambiar es lo que está en nosotros. Entonces hay que empezar por reconocer y por ver la verdad en uno, y cuando la podamos ver en uno, la podremos reconocer también en los demás. Y empezaremos a ver en los demás la virtud que pudimos encontrar también en nosotros, en lugar de estar viendo el defecto en los demás, que es con lo que nosotros acostumbramos a vivir. Es decir, es parte de la evolución el ir tomando conciencia de que somos pequeños, que no importa la edad que tenemos, a veces no terminamos nunca de adolecer o no alcanzamos la madurez, ¿no? Entonces, la edad física no tiene que ver directamente con eso, sino que la edad espiritual muchas veces es mayor de lo que nadie imagina, porque cuántas vidas un espíritu viene a este mundo y a esta tierra, pero cuántas veces presta atención a las enseñanzas. Entonces, al problema hay que verlo como un maestro que viene a darnos una enseñanza, y la enseñanza se la encuentra, se la puede tomar cuando se resuelve el problema. Esa es la enseñanza, la solución. Entonces, cuando yo marcho por la vida cada vez con más soluciones y con menos problemas, puedo ser más útil a la vida y puede encontrar un mayor sentido el amor que siento en el corazón a la hora de compartir soluciones y no problemas. Eso. Entonces, es era de cambio, ¿no? Basta de reunirse a hablar de los problemas que tenemos y empecemos a hablar de los logros que fuimos alcanzando. Y compartamos lo positivo, lo bueno, lo luminoso, y de esa manera ayudamos a esta humanidad. Desde tal vez la pequeñez de nuestra propia vida, ¿no? Que no es tan pequeña como pensamos y no es tan poco importante como creemos, ¿no? No es lo más importante cambiar el mundo, sino que superar nosotros nuestras limitaciones. Ujú. Y como dicen, no, ¿qué niños vamos a dejar al mundo y qué mundo a los niños? Más que siempre se dice, no, más que niños problemas hay adultos problemas, ¿no? Como decimos, Sí, decía un pediatra que es poco niño, ¿cómo va a ser un buen pediatra o un maestro que sea poco joven o poco niño, poco entusiasta? ¿Cómo va a comprender al joven? El ejemplo es la mejor enseñanza. Eh, el, un mensaje a los gobernantes del mundo. Necesitamos gobernantes que se gobiernen. Siempre, ¿no? El oro, el sexo y el poder. Los tres grandes trampas que caen la humanidad. A ver, ¿qué cosa le dices a los gobernantes? Mensaje. es que en realidad es eso que parece una fuerza en el mundo es una debilidad para el espíritu, ¿no? Lo que también es una trampa muchas veces es lo que se habla o se conoce como la tentación. Es decir, cuando se presenta aquello que me tienta,
y que me está llamando a caer, ¿no? O a tomarlo, o a hacerlo parte de mí. Lo que hay que entender acá es que la debilidad está en nosotros. Cuando en nosotros deja de haber debilidad y pasa a haber fortaleza, pasa a haber seguridad de qué es lo que del mundo tenemos que tomar. En el mundo hay de todo para todos, pero no porque hay muchas cosas que están al alcance de cualquiera, yo puedo o debo tomarlas, sino que tengo que saber tomar lo que me corresponde. Entonces, mucho de todo esto, que es de alguna manera lo que confunde al mundo y por lo que muchos caen, está ofrecido porque hay quienes lo consumen y quienes de alguna manera también lo promueven. Pero cuando deje de haber personas que lo consuman, o en cuanto menos cantidad de personas haya consumiéndolo o deseándolo, también habrá menos ofrecimiento. Entonces, no va a dejar de haber droga hasta que las personas no dejen de querer consumirla. Entonces, querer eliminar la droga y no tratar en realidad el vicio, la debilidad de las personas, ¿no? O su intención de cambiar su realidad o de alterarla, si uno no transmite la enseñanza necesaria para que eso se entienda, qué es lo que está pasando cada uno, las cosas no van a cambiar, ¿no? Los gobernantes de la tierra son representantes de los pueblos, en su mayoría. Hay casos en los que hay tiranías, ¿no? Pero salen del propio pueblo. En la medida que cada individuo comience a tomar conciencia de que por amor debe de vivir su vida, surgirán cada vez mejores representantes. No, no. Entonces, los representantes que son votados y que salen a llevar adelante un gobierno, los vota una mayoría del pueblo. Y hay una minoría que no está de acuerdo, pero hay una mayoría que está de acuerdo con mucho de lo que hace y de lo que promueve. Entonces, mucho no se cumple de lo que prometen, pero porque en realidad son sueños que se están expresando para atraer el voto de las personas. Es decir, hay mucha mentira, hay mucha hipocresía, el que no tiene envidia al que tiene y cuando tiene se olvida del que no tiene. Es decir, si nosotros estuviésemos ahí, ¿qué haríamos? Porque muchas veces desde este lugar, alejados del poder, podemos decir que si tuviésemos ese poder o estuviésemos en ese lugar, lo practicaríamos de una manera distinta, más respetuosa, pero conocemos verdaderamente lo que pasa por nuestro interior y cuáles son nuestras debilidades. Entonces, puede haber mucha tentación, puede haber muchos tentadores, pero repito palabras que decía Jesús, ¿no? Jesús decía, el tentador hay que hacerlo caer tantas veces como a tentarnos viene. Es decir, ¿cómo lo hago caer al tentador? Diciendo no, porque no es para mí. Pero no lo digo porque alguien me lo dijo, lo digo porque lo entiendo. Entonces, siempre vamos a tener más fuerza para hacer lo que entendemos que para hacer lo que otro está diciendo. Entonces, no es aprenderse de memoria las cosas, sino entender el significado de todas estas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es lo que hay que llevar adelante. La verdad que conocemos. Entonces, siempre digo lo mismo, al padre no le preocupa tanto que ignoran sus hijos. Lo que más le preocupa es que lo poco que saben no lo ponen en práctica. Entonces, yo no puedo trabajar con lo que ignoro, solo puedo llevar adelante lo que sé. Pero sabemos que llevando adelante lo que sé es avanzar, es evolución. Y esto me pone en un lugar distinto de la vida, ¿no? Desde donde tengo otra perspectiva y entonces observo y puedo conectarme con otras realidades que despiertan nuevos interrogantes o traen nuevas respuestas. Pero vivir preguntándome de cómo será una vida mejor, desde este lugar del que no me quiero mover y quiero permanecer cómodo, no es evolución, ¿no? Entonces hoy estamos muy cómodos preguntándonos desde el lugar y desde la estructura que hemos creado, cómo serán las cosas o queriendo dar órdenes de cómo tienen que ser. Pero en realidad tenemos que trabajar entre todos. Siempre vamos a estar cosechando lo que sembremos. Y siempre que no hayamos sembrado, no tendremos nada para comer. Y cuando no tengamos nada para comer, sentiremos hambre, dolor, vendrán pestes, enfermedades. Es decir, y no me refiero tan solo al alimento y al grano que entra por la boca, ¿no?
sino que también hay que sembrar en el espíritu. Y tenemos que aprender a ver el alimento que hay en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es tan solo la que escucho de un libro, sino también la que llevo adelante a través de cada uno de mis actos. Entonces, tengo que Ora, ser coherente. Tengo ora, que acción, ser coherente. ora en acción. Exactamente. Hablando de plagas, siempre se dijo, ¿no? El microbio, el bicho no es nada. Hablando de esta pandemia, el bicho no es nada. El terreno lo es todo. Siempre decían los sabios de la medicina, ¿no? La Sí, predisposición, el terreno es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, siempre hay que luchar contra las drogas, más drogas. Lucha contra el cáncer, más cáncer. Lucha contra, o sea, el querer guerrear y luchar, lo único que se logra es afianzar la ley de la atracción, o sea, generar. La Madre Teresa no siempre decía, voy donde, contra la guerra no, en pro de la paz. Entonces, lucha claro, contra el virus, vamos a atacar, hay que decir, hay que elevar la inmunidad, hay que exacto. ayunar, hay que dormir temprano, hay que perdonar. ¿No? El problema es, pero vamos, ya que toqué el tema del perdón, el rencor genera temor, el rencor. Yo tengo una cosa, es imperdonable lo que me hiciste, jamás te lo perdonaré. Ya como la clave en tu celular, ya decretó. Entonces la gente le es imposible porque tiene que sacar ese bloqueo. Estoy dispuesto a perdonar, a perdonarme y a pedir perdón. O sea, sacar ese decreto. Eh, cuando el que perdona, acá hemos hecho muchos talleres, acá el Día del Perdón se generó en el Perú, hubo mucha gente, a veces la fuerza del grupo ayuda, ¿cierto? Como cuando corren una maratón, todos se apoyan. O cuando hay un grupo en una comunidad, meditan juntos, oran juntos. Yo digo, los ángeles se juntan también, se apoyan, conversan entre ellos. Oye, ¿qué hago con este que es muy lujurioso? Este es muy comelón, este es muy, muy adulón. Entre ellos conversan. ¿Qué hago? ¿Qué me aconseja? Por eso Jesús dijo, donde dos o más se reúnen, ahí estoy. La fuerza del grupo, a ver. Sí, claro, en Dígame. definitiva, los semejantes se atraen, ¿no? Y claro, uno para sobrevivir, cuando quiere defender su posición en la vida y no puede solo porque encuentra mucha resistencia en la sociedad, busca de aliarse con personas que tengan los pensamientos parecidos. Entonces juntos tengamos la fuerza para conseguir el respeto que queremos para la forma de vida que queremos llevar adelante. Entonces, hoy está muy presente en todo el mundo un reclamo por libertad, pero lo que hay que entender en todo esto es la diferencia que hay entre libertad y libertinaje, ¿no? La libertad tiene que ser y tiene que tener el respeto por la libertad de todos. Y para buscar la libertad de todos tiene que ser una libertad sana, en donde todos hagan lo que es para bien de todos. Pero en la libertad en donde cada persona va a hacer lo que quiere con su vida, sin querer hacerse responsable de los resultados de su accionar muchas veces egoísta, es algo que va a terminar dañándonos. Entonces, lo llamamos libertad, el hacer lo que queremos con nuestra vida, pero no queremos tratar con los resultados, ¿no? Esto es algo muy común en la humanidad casi que desde un inicio. Siempre estamos padeciendo y echándole la culpa a nuestros antepasados o echándole la culpa a los que nos dirigen de alguna manera desde el gobierno. Pero somos todos, el pueblo, los que de alguna manera elegimos un gobierno, los que tenemos el poder para que ese gobierno tome decisiones que tienen que ser inteligentes desde la inteligencia de todo el pueblo. Entonces, no puede salir nunca bien que una persona piense por todo un pueblo. Todo el pueblo tiene que tener la inteligencia para ver qué es lo mejor y conveniente para él, ¿no? Entonces, tiene que haber un representante, pero tiene que ser representante de esa inteligencia y no que él nos cambie la realidad sin nosotros hacer ningún esfuerzo. Entonces, el silencio es importante. En el silencio Dios se expresa. ¿Por qué Dios se expresa en el silencio? Porque Él respeta nuestro libre albedrío.
Entonces, si en mi libre albedrío yo decido vivir en un bullicio, él lo respeta y lo que él pueda estar expresando difícilmente pueda ser entendible para mí. Y yo vivo persiguiendo lo que son mis intereses y no estoy viendo en un futuro, sino que estoy viendo en lo más inmediato. Tengo que ver hacia mi futuro viviendo mi presente. En función de lo que hoy estoy haciendo, será lo que podré obtener o vivir en el futuro. Pero esa conciencia de vivir en el presente es algo difícil de aceptar, ¿no? Que lo eterno es el presente. Siempre estamos en el presente tratando de tener un mundo mejor, de organizarlo, de soñarlo, pero no lo estamos construyendo hoy. Entonces, mientras trabajo para un mundo de paz, hoy estoy a los gritos con las personas que tengo al lado. Entonces, no, esto no trae una paz para mi futuro, ni el inmediato, ni el que está más alejado. Entonces, aquello que yo veo para mi futuro, aquel mundo mejor que yo sueño alcanzar, tengo que vivirlo hoy. Si cada uno de nosotros vivimos hoy ese mundo mejor, en donde todos vivamos en paz, y la única manera de vivir en paz es respetándonos y de alguna manera alineándolo con las leyes universales, ¿no? De amor, de compasión, de consideración y respeto hacia toda forma de vida. Es decir, no querer modificarla, alterarla a nuestra conveniencia. Son cosas básicas que tenemos que entender. Este lugar, yo comentaba donde vivo, es a la vera del río. Desde que vine a vivir acá, yo convivo con los que originalmente vivían en este lugar, ¿no? Y parte de esa vida es serpientes, por ejemplo. Hay muchas serpientes acá que se llaman yarará y son muy venenosas. Yo entiendo que vine a vivir a su hogar y yo no puedo combatirlas a ellas, ¿no? Es decir, quiero hablar de que tenemos que respetar a la vida y no querer nosotros modificar la naturaleza para tener nuestra paz y nuestro orden. Entonces, bueno, esto abarca y alcanza todo, lo que es nuestro cuerpo más denso, el físico, lo que hace a nuestros cuerpos más sutiles, ¿no? La mente ordenada. Si la mente está ordenada, la mente está silenciosa, yo estoy insistiendo mucho con una frase que está construida que para mi juicio no está bien, que es la de que el saber no ocupa lugar. Para mí el saber ocupa lugar y hay muchas cosas que aprendimos que están equivocadas. Entonces tenemos que ver que aunque parezca que no ocupan lugar, ocupan un lugar. Y ocupan un lugar desde donde a veces nos influencian para tomar decisiones, esos conocimientos que adquirimos. Entonces, si salimos a la vida, salgamos con la lista de qué es lo que tenemos que tomar y la atención que tenemos que poner a toda oportunidad que nos da la vida de servir, de ser útiles, de ayudar a que se multiplique, ¿no? El amor, la asistencia. No viene solo de Dios, desde los cielos, como una gracia que llega a la vida de alguien. También viene de Dios a través de cada uno de sus hijos, que somos nosotros. Entonces tenemos que alinearnos con esa voluntad, pero no se puede dar lo que uno no tiene. Entonces también entender que hay mucho que nos falta alcanzar y que para poder que entre lo que son las virtudes en nuestra vida tenemos que dejar de lado lo que son los errores, lo que son los defectos, ¿no? Y solamente los vamos a ver cuando seamos sinceros con nosotros. La humildad empieza por Igual, asumir lo que somos. igual con las enfermedades, ¿no? Todo lo que da salud Exacto, cura la enfermedad. Todo lo que previene cura la enfermedad, cualquiera que sea. exacto. Lo que decía es que ocupa su lugar, saber ocupa su lugar es como el celular, ¿no? Ayer saqué como Claro. 1000, que las fotos, parece que no ocupara, pero Claro. ese celular está... eh, Solamente que sacarla del celular es mucho más fácil que de la cabeza. sí, La cabeza no es tan fácil. Daniel Ferminae es una fundación para la nueva vida. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Quién es Daniel Ferminae? ¿De dónde viene? ¿A Eh, dónde va? ¿Para qué vino? ¿Qué hace? ¿Qué hace con esa uh, barba tan larga? Sé que tiene discípulos, sé que eres escritor. ¿Cuántos libros has hecho? ¿Tres, cuatro, cinco? eh, hay, hay dos, no, hay dos. Hay un tercero que ya está preparado de alguna manera para publicarlo.
Y después, bueno, hay muchas notas que se hacen para revistas, hay mucho material hoy en YouTube, bueno, en Facebook, en la página de la fundación. Fundación para la Em, Nueva Vida, ¿cómo es el nombre correcto exacto? Exactamente, Impulso de una nueva vida, Fundación Impulso de Impulso. una nueva vida. Impulso. Sí, sí. No, a mí no me gusta mucho hacerme publicidad de las cosas que hago, pero este, mi trabajo comenzó a partir de un día que tomé conciencia, porque me fue dicho que venía con un propósito y que era de compartir conocimientos los cuales yo no sabía tener. Entonces empecé a recordar mis vidas pasadas y cuando comencé a recordarlo hice sintonía y como que se fueron abriendo bibliotecas en mi cabeza y se puso a mi alcance y entonces empecé a ver cosas que nunca había visto. Yo pensé que para hablar o para saber había que leer. No era mi caso porque yo no tengo lecturas, pero sí tengo recuerdo. Empecé a recordar a partir de esa experiencia de verme en otros tiempos, hablando de esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí comencé a quitar de mi vida todo lo que de alguna manera podía limitar la expresión pura de ese conocimiento, ¿no? Es decir, que el amor exprese de la manera más pura y no encuentre resistencia en mí, que puedo yo de alguna manera emitir juicios o tener prejuicios o tener segundas intenciones, quitar toda esa parte del ego. Entonces me di cuenta que también al ir observando ese ego en mí y ir trabajando para quitarlo, me ayudaba también a distinguirlo con más claridad en los demás. Y un poco lo que antes decía, el estar viendo el ego y conocerlo nos ayuda a perdonar, porque nosotros podemos entender que muchos no se dan cuenta, así como yo no me daba cuenta que lo tenía, no se dan cuenta que los tienen presentes a esos egos activos y que los están llevando a cometer errores por ignorancia. Entonces, solemos ser personas muy limitadas a manejarnos con los conocimientos que tenemos. La inteligencia se maneja o se sirve de los conocimientos que van llegando a nuestra mente. Pero como digo, el saber ocupa un lugar. Hay muchos conocimientos que son confusos, que están errados. Entonces, hay muchos conocimientos que hacen sintonía con nuestra comodidad, entonces nos gusta estar en una religión donde nos dicen lo que queremos oír. Pero si tenemos que estar en el lugar en donde tenemos que trabajar y lo que nos hablan es de trabajo, tal vez no nos gusta mucho. Pero la única manera de recibir salario es trabajando, no es escuchando la palabra, ¿no? Exacto. Entonces yo les digo que cuando el cielo mira hacia la tierra ve muchas personas arrodilladas rezando, pero pocos trabajando. Entonces, estamos en el tiempo de que ya hay que ir dejando de pedir tanto y empezando a hacer más. Y presentarse ante Dios, decir, Padre, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces, el mundo necesita trabajo, necesita cambio. No hay que estar esperando que lo haga el cielo por uno, porque al fin y al cabo el mundo no está así por el cielo, está por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que cambiar. Empieza por cada uno de nosotros. Bueno, esto un poco es lo que tengo que compartir y en función de eso trato de llevar lo que es mi experiencia y el recuerdo que tengo a través de miles de años, cantidad de veces por los que pude venir y conocer las culturas en su evolución y en sus tiempos, ¿no? Clarísimo. Gracias. Gracias, gracias. Ojalá que pronto tengamos acá en el Perú para ir al Cusco. Cuando viniste, ¿te llevaron al Cusco? ¿Fuiste al Cusco o no? Al Cusco, No, ¿conociste? porque normalmente voy con los tiempos tan ajustados, calculamos de estar un par de días antes y un par de días más de lo que duran a veces las conferencias y entonces no nos dan los tiempos. Pero tendré que ir con más tiempo. Eso, que coordinar. Muchas Sí, gracias exacto. por la entrevista, muy claro, y un mensaje final al pueblo peruano. Y este audio voy a pasar por Radio Felicidad, donde estuvimos ahí un par Ah, de horas, creo que fue larga la entrevista. Te sí, cuento, sí.
Dejaste buena energía porque Radio Felicidad comenzó a subir, a subir. Estamos en segundo lugar entre 50 radios. ¿Qué le parece? Ah, bueno. No me lo creo que haya sido yo, pero me No, pero imagino que está sea por bien. la calidad de los programas. Gracias. Tu mensaje. El- lo que quería dejar como mensaje es unas palabras que en un estado meditativo y de silencio el Padre me comunicó, ¿no? Y las repito textuales. Él dijo, la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. No importa si estamos solteros, casados, con familias, con trabajo, alejados de la sociedad o dentro de ella. La vida es el camino por donde tenemos que transitar. Y la vida vivida con amor es el camino que nos conduce hacia él. Desde ese lugar en donde estamos, ¿no? El amor comienza a cambiar la realidad, volviéndola cada vez más luminosa. Es decir, el amor jamás nos va a apartar, sino que nos va a unir cada vez más. El amor no es algo que perdemos cuando lo damos, sino que es algo que se multiplica a partir de que lo compartimos. Entonces, no tomarlo como una posesión personal y vivir en ese amor egoísta que tanto nos acostumbramos a vivir, aunque nadie nos lo inculca, pero tampoco nadie nos está hablando de que el amor no tiene que tener barreras que son las que nosotros le ponemos, ¿no? Sociales, es decir, la familia, y no puede ir mucho más allá. El amor no tiene límites, vivámoslo de esa manera en cada momento de nuestra vida. Esto llegó a mí porque yo estaba en una encrucijada cuando supe la tarea que venía a cumplir, que eso parecía que frustraba mis sueños de formar una familia que yo tenía, porque el padre me hizo saber que yo tenía un sacerdocio, ¿no? Entonces yo me imaginé que un sacerdote, me imaginé como un sacerdote católico, no tenía una esposa, no tenía hijos, no conformaba una familia tradicional. Entonces para mí eso creó como una crisis, un dolor, una pena muy grande, ¿no? Y estuve unos días así, hasta que él llegó con esas palabras, diciéndome, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Es decir, porque yo pensaba como muchas personas pueden pensar en algún momento, que o es la vida espiritual o es la vida material, pero en realidad hay que llevar en armonía y en equilibrio la vida por toda esta realidad tan amplia, ¿no? Entonces, la materia es una modalidad densificada del espíritu, pero todo es espíritu, que se manifiesta de distintas formas y con distinta densidad. Entonces, bueno, cuando seamos la conciencia del ser que somos, la luz, la imagen y semejanza del Creador, iluminaremos y elevaremos la vibración de nuestra forma y entraremos, aún estando en este mundo, a formar parte de esas dimensiones más sutiles, ¿no? Lindo. ¿Me permites un poema de los antiguos Cobdas en acción de gracias por tanta luz? Los antiguos Cobdas vestían de azul, luego fueron los esenios, de la comunidad donde estuvo Jesús, vestían de blanco. Y los antiguos Cobdas eran poetas. Y hay un poema que es Todo es amor en la vida. ¿Ya? Para tu comunidad, para toda la gente que te lee, sigue tus enseñanzas, todo. A ver, todas las personas que nos han acompañado hoy día. ¿No? Siempre decimos, la medida del amor es amar sin medida. Y amar es dar, perdonar, y amar es... El amor amortigua todo, ¿no? Vamos a ver. Para mi amigo Daniel y de todas las personas, todo es amor en la vida. Todo lo puede el amor. Que sabe curar la herida y hallar la senda perdida por correr tras la ilusión. Vida de amor es la vida de los ángeles de Dios. Hasta la flor escondida en la pradera perdida vive su vida de amor. Cruzan las aves errantes buscando luz y calor hacia regiones distantes, tal como el alma anhelante va detrás de una ilusión. Hasta que llega la hora
despertar al ideal, que se enciende cual la aurora de belleza robadora en el alba matinal. Todo es amor en la vida, todo lo puede el amor. El amor lo puede todo lo que brilla bajo el sol. Su pureza hace de modo que hasta el despreciable lodo se convierte en arrebol. Todo es amor en la vida. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias, gracias. Gracias a todos. Estamos en contacto, ¿sí? Estamos en contacto. Seguro. Gracias. Bye, bye.